Bienvenidos a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en la hora que usted, como fiel oyente, como cada semana, nos permite llegar hasta su casa, hasta su sala, su habitación, su automóvil o donde quiera que usted sintonice este canal de Oasis TV. Gracias por esa bendición, porque es para nosotros bendición el poder llegar hasta cada uno de sus respectivos hogares. Padre, te damos gracias y nos acercamos a tu presencia. Y Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque hasta aquí podemos decir confiadamente, como tu siervo lo decía, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Te damos gracias, porque en medio de todas estas situaciones de enfermedades, todo este tipo de situaciones económicas, Señor, nada nos ha faltado. Hemos tenido dificultades, sí es cierto, Señor, pero ahí has estado tú para ayudarnos, para guardarnos, para cuidarnos, para bendecirnos. Gracias te damos, Señor, porque en medio de todo esto, tú has proveído, Señor. Y puedo decir así confiadamente, y nos unimos todos juntos y te decimos, Señor, gracias, porque estamos bien, aún con las dificultades, Señor, pero estamos bien y seguiremos bien, pues tú eres el Señor. Estás en control absolutamente de todo y nos das tu bendición y nos guardas y nos cuidas cada día, Señor. Bendecimos tu nombre y así también pongo en tus manos las diferentes necesidades que en este mismo momento puedan haber, Señor, ahí donde están esos corazones que en esta hora claman y clamamos a ti, Señor, porque tengas misericordia y sanes a nuestro hermano que está ahí recluido en ese hospital, Señor. Aquella familia que también está ahí en cuarentena, Señor. Aquellos que están en este momento clamándote a ti, Señor, porque necesitan la ayuda tuya, Señor. Sé propicio para cada una de esas necesidades, Señor. Pues solo tú tienes el poder para, Señor, convertir todo eso en una bendición para tus hijos. Tú lo prometiste en tu palabra y nosotros la creemos, Señor. Y confiamos en ti, que no nos vas a dejar burlados, que nos vas a sostener, que nos vas a respaldar, porque lo has hecho ya, Señor, y lo seguirás haciendo en la vida de todos nosotros, Señor. Confiamos en ti y confiaremos todos los días, Señor, a pesar de las circunstancias por las que tengamos que pasar, Señor. Siempre diremos, gracias, Señor, porque siempre eres bueno y eres fiel, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Cantémosle al Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
de habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, de habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Bendito eres tú, Señor, y por todas las generaciones, y por todas las edades, eres y serás como el mismo ayer, ahora y siempre, Señor. Bendito es tu nombre. Amén. En este tiempo traigo un consejo, un corto consejo para ti, para mí y para todos nosotros, porque todos necesitamos experimentar, ¿verdad? Sí, una oración poderosa y eficaz. Eso es el consejo que traigo para todos ustedes en esta hora. Esperamos que pues Dios nos ministre a todos y nos haga entender que tenemos que buscarle a Él, porque sabemos que todos los días debemos de orar, o sea, todos los días debemos de hablar con Dios. Sin embargo, a veces, ¿verdad?, no sabemos cómo, cuándo o dónde orar. En la Biblia nosotros encontramos muchas oraciones que podríamos tomarlas como ejemplo o como modelo de oración. Podríamos, por ejemplo, tomar el consejo o el modelo de oración del Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó. También podríamos tomar como referencia el libro de Juan en el capítulo 17, que es la oración de Jesús. Y así también ahí en Segunda Crónicas, la oración de Salomón, por ejemplo, ¿verdad? Ahí cuando Salomón habló con Dios y le pidió, y cómo Dios responde conectado a la oración exactamente como Salomón se lo había pedido. Y así encontramos entonces en la Biblia muchas oraciones que podríamos tomar como referencia o como modelo para poder nosotros también ponerlos en práctica, ¿verdad? Porque realmente la Biblia está escrita para que nosotros, ¿verdad?, primeramente podamos saber que tenemos vida eterna, como dice Juan, pero también como para cuando sepamos toda la Biblia, ponerla en práctica y hacer todo lo que la Biblia dice, porque de eso entonces, ¿verdad?, depende nuestro crecimiento espiritual. Entonces quisiera hablar esta vez de una oración así adecuada
Para esto tomaré en cuenta la recomendación que nos hace el libro de Santiago, porque yo encuentro que esta oración es fácil de seguir. O sea, la secuencia del pensamiento de Santiago en el siguiente pasaje que vamos a leer, donde describe así cuándo orar, por qué orar, y luego también nos describe y nos enseña a cómo debemos de orar, ¿verdad? Entonces vamos a ir rápidamente. Dije ahí el libro de Santiago en el capítulo 5 y quisiera que me acompañe leyendo de la palabra del Señor del verso 13 al 18 y dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Bien, entonces vamos a aprender 3 pasos así fáciles y sencillos que podemos y debemos nosotros de poner en práctica para estar conectados con Dios y experimentar esa oración efectiva, poderosa, eficaz. Quisiera entonces compartir el primer punto acerca de orar siempre. Este es el primer punto, orar siempre. El versículo 13 que leíamos es un cuadro de la iglesia, yo puedo decir así, de la iglesia primitiva, que fue en el tiempo cuando fue escrito estos versos, que es, diría yo, la mejor condición de esta iglesia. Porque miren lo que encontramos aquí, que en tiempos de sufrimiento, ¿qué hacían ellos? Se ponían a llorar y a lamentarse, que a decir, ¿por qué a mí, Señor? No. En tiempos de sufrimiento ellos oraban y clamaban al Señor. Pero también hacían algunas otras cosas muy importantes. Dice allí Santiago que en tiempos de alegría, ¿sabes qué hacían? Cantaban. En tiempos de alegría cantaban, pero también en tiempos de enfermedad, ¿qué pasaba? Sanaban. Y lo habían aprendido y lo practicaban todos los días, o cuando hubiera necesidad, ellos cumplían esta palabra. Pero, ¿cómo vivía la iglesia en aquellos tiempos? Ante un mundo pagano en el cual ellos vivían, donde ese mundo pagano solo ofrecía desesperanza, estos cristianos actuaban con expectativa, pero también con poder. Les gustaba cantar, o con el cantar o silbar o tararear, ¿verdad? Se evidencia una clara señal de alegría. Cuando las circunstancias eran menos alegres, entonces, ¿qué hacían? Ellos oraban y sí, oraban para pedir ayuda y actuaban en cuanto a lo que pedían. Lo más que podían, se enfocaban a pedir, y no solamente pedían, sino que actuaban de alguna manera, ¿verdad? Hacían lo primero, que es buscar a Dios, pero también hacían cosas que ellos también eran llamados a hacer, o a poner la fe pues en práctica. Entonces también el punto B que quiero compartir es que ellos se reunían para orar y hacer lo que podían para ayudar a solucionar la situación por la cual ellos estaban pasando, o la situación por la cual ellos pedían.
no solamente oraban y quedaban con brazos cruzados, de alguna manera se movían, pues ponían en práctica su fe. Pedían a Dios que aceptara sus esfuerzos y que también sanara. Pero no eran propensos, como a veces nos puede ocurrir a nosotros, ¿verdad? De pedir a Dios que haga algo milagroso, ¿verdad? Mientras se mantenían pasivos sin hacer nada. Ellos pedían milagros a Dios, pero también actuaban, se movían, creían, ponían la fe a trabajar. Este es el primer punto. Entonces, orar siempre. ¿Cree usted que usted necesita orar siempre? Sí, todos los días. Y aún por las cosas más sencillas que nosotros creamos. Porque ¿sabe qué? Algunas veces no nos salen bien las cosas porque no vamos a Dios primeramente, ¿verdad? A quien debemos de pedir hasta por las cosas más sencillas que podemos hacer. Recuerdo hace unas par de semanas yo estaba dando un estudio y ahí les estaba comentando a los hermanos precisamente hablando acerca de la oración. Como en una ocasión yo le dije a un hermano, mire, ayúdeme, vamos a plantar aquí, vamos a echar el gras, el zacate, pues la grama en esta parte, le dije yo, y ¿me ayudas, hermano? Sí, me dijo, claro, con mucho gusto. Fuimos a la tienda, compramos la tierra, picamos bien la tierra, luego compramos esa tierra que vende ya con abono y compré una bolsa de semilla para echarla, para que saliera ahí, ¿verdad? El zacate y pudiéramos tener así una grama bonita, verde. Pues bueno, preparamos todo, sembramos, echamos la semilla y entonces resulta que después de 8 días, 10 días, empezamos a ver, ¿verdad?, que empezó a brotar todo aquello verde y se puso todo verdecito el lugar donde habíamos plantado, echado esta semilla. Y entonces, pero después de unas semanas, me di cuenta que la mayoría de lo que había, de la semilla que había nacido ahí, no era zacate, no era la grama. Había nacido y quien dominaba todo ese terreno era verdolaga. Y esa verdolaga creció ahí y entonces no tuve un buen terreno. Entonces yo contándole una vez a una de nuestras hermanas, una de estas hermanas que era así, pero que amaba a Dios y tenía una mujer de fe y que buscaba a Dios, me dice, ¿y cómo está tu terreno? ¿Ya echaste el zacate? Y yo le conté, bueno, que iba a hacer ese proyecto y me dijo, sí, le digo yo, ¿sabe qué? Me pasó algo, ya le conté lo mismo que ya les he contado a ustedes, que en vez de salir el zacate, salió pura verdolaga. Y ella me dice algo que todavía, después, estoy hablando de hace unos muchos años ya, todavía lo recuerdo como si hubiese sido ayer o como si hubiese sido hoy. Me dijo, la hermana Bayola, me recuerdo, me dijo, es que, ¿sabes una cosa? Me dijo, le hablaste a Dios o le preguntaste a Dios que te dijera en dónde o en qué lugar y qué clase de semilla tenías que comprar. ¿Le preguntaste a Dios a qué tienda tenías que ir a comprar la semilla? ¿Y qué tipo de semilla tenías que comprar? Y yo le dije, no le pregunté a Dios. Por esa razón, me dijo, no te salió zacate o gras o la grama, sino que pura verdolaga. Y entendí. Y hasta hoy recuerdo, ¿verdad?, que en las cosas insignificantes para nosotros, donde nos dejamos ir así, ¿verdad?, sin pensarlo muchas veces, en eso tenemos que orar. Por eso decimos, el primer punto es orar a Dios siempre, aun por lo más sencillo que creamos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, voy a ir a la tienda, Señor, dime, Señor, el arroz, ¿qué arroz compro? Y ahí el Señor te va a decir qué arroz compra, ¿verdad? Señor, ¿qué shampoo puedo comprar? Ahí vas a ver, ¿verdad? Porque puede ser que algo no te salga bien con la compra, ¿no? Pero nosotros, ¿verdad?, tenemos que orar siempre. Y por eso traigo este consejo. Segundo consejo. Y yo quiero decirlo así, lo que logra la oración, ¿qué logramos con la oración? ¿Qué logra? ¿De qué nos enseña aquí Santiago? Que el entusiasmo de Santiago respecto a la oración tiene su origen en que sus expectativas eran, ¿verdad?, muy altas en cuanto a lo que podía lograr la oración. Por eso es importante que pensemos siempre en este segundo punto, pensemos qué queremos lograr con esta oración que vamos a hacer. No simplemente de orar, aunque debemos de orar a Dios y orar y es hablar con Dios, pero sí tenemos que tener expectativas muy altas de lo que le estamos pidiendo, así nosotros que sea de verdad, ¿verdad?, algo que vamos a lograrlo.
que tiene sentido por lo que le vamos a pedir a Dios. Ahora, nosotros vamos a esperar en Él porque nosotros le podemos pedir, pero al final de cuentas, Dios va a ser quien va a decidir si nos lo da o no nos lo da. Pero nosotros tenemos que estar conscientes y primero ver qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos, ¿verdad? Como vamos a aprender también, ahí te recomiendo que leas todo el libro de Santiago y es muy interesante. Pero regresemos aquí al punto que qué es lo que queremos lograr o qué es lo que logra la oración. Tengo aquí que lo primero que la oración va a lograr es que la oración, dice Santiago, de fe salvará. Y eso es lo que nos enseña acá. Esta afirmación debe tomarse como una garantía de que toda oración que se eleva con suficiente fe será respondida de manera positiva. Esto es bien importante. Santiago demuestra, ahí en estos versos que acabamos de leer, que se puede presentar ante Dios cualquier necesidad, cualquier cosa que tú se la pidas, debemos de pedírsela y sabiendo que Dios, ¿verdad?, está escuchándonos y así nos va a conceder. Pero para eso hay que tener esa expectativa grande, ¿verdad? Lo que le quieras pedir. Algunas veces la gente dice, bueno, es que yo no le quiero pedir mucho dinero. Pues bueno, tú se lo puedes pedir, pero el Señor va a ser el que te va a decidir si se te lo va a dar o no te lo va a dar, ¿verdad? Si Dios que sabe todo, te lo concede, el dinero abundante, Él te lo concedió porque a Él le plació dártelo. Y si no te lo da, pues a Él le plació, pero tú no puedes quedarte con brazos cruzados. No, el Señor no me da a mí, no me quiere. Ya le pedí esto, le pedí lo otro y a mí no me da. Pídeselo, pero con por buenas razones. Pero mira, importante es que cuando le pedimos este tipo y tenemos este tipo de oración, fíjese, esto va a ser como resultado de que la oración de fe va a salvar. Y lo leímos ahí. En el punto A quiero también, segundo, que dice aquí la palabra que el Señor lo levantará. Santiago afirma primeramente que es el Señor quien lo levantará. Recuérdate, no es la persona, no es a quien tú le pediste, mire, ore por mí porque a usted sí Dios lo escucha. No, es bueno hacerlo, digamos, decir, pero lo que están diciendo es que yo no tengo fe, pero todos tenemos que tener fe y creerle a Dios. Ahora, en los versos que leímos ahí en Santiago, habla menciona a los ancianos, ¿verdad? Dice que para que algo pueda pasar cuando una persona está pidiendo a Dios por sanidad, dice que llame a los ancianos de la iglesia. Se recuerda que ellos deben de ungirlo con aceite. Entonces, ¿qué es esto? Primero, como dije anteriormente, que la Biblia dice que el Señor es quien va a levantar a esta persona. Los ancianos, el aceite, la oración, no son más sino instrumentos que el Señor utiliza para restaurar la salud de alguien. Entonces diría, no es el anciano, no es el aceite, no es la oración es buena, pero lo que dice Santiago es que el Señor va a ser el que lo va a levantar. No va a ser el anciano. Dios va a utilizar a estos, digamos así, como por ejemplo el anciano, las personas que va a utilizar el aceite, pero no es en sí el aceite, sino que es la obediencia y la fe de la persona, ¿verdad? Al hacer esto, entonces se cumple lo que Dios promete. Deben de hacerlo así. Y entonces lo va a sanar. Por ejemplo, ¿se recuerdan a aquel ciego? Aquel ciego no le pusieron así. ¿Te recuerdas Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? Imagínate, agarró un poquito de tierra y ahí dice que escupió, ¿verdad? Y lo mezcló y se lo pone en los ojos al ciego. Y le dijo, ve y lávate. No le echaron aceite. No quiere decir que está contradiciendo la palabra, sino que la obediencia y la fe es la que hace la diferencia. En el caso de Santiago que estamos leyendo aquí, es que él dice, vaya y los ancianos únjalo con aceite y oren por él. Y él entonces, el Señor lo levantará. Es lo que promete. Entonces lo que estamos diciendo es que hay que tener esa expectativa de esperar. Primero, obedecer lo que Dios dice y luego esperar, ¿verdad? Que Dios cumpla esa palabra.
y ¿sabe qué? Dios la cumple. También tercero, en este segundo punto, es que dice que si han cometido pecados, serán perdonados. Allí en el verso 15 que estamos leyendo, dice entonces que nadie puede saber a ciencia cierta lo que es una verdadera salud del alma. O nadie puede saber exactamente qué tan sana está su alma. También la mente y el cuerpo de una persona mientras no esté bien con Dios. Si una persona no está bien con Dios, obviamente su alma no va a estar bien. Entonces, por eso dice aquí que si han cometido pecados serán perdonados. O sea que antes de, ¿verdad?, de ir a Dios y seguirle clamando, tenemos que pedirle que sea su Espíritu Santo que examine por qué razón, qué hay en nosotros, por qué estamos pasando esto, que nos enseñe, ¿verdad? Y entonces, si ahí hay pecado, hay que ponernos a cuentas con Él. Eso es bien importante. Una relación buena con Dios es un prerequisito para una buena salud general. ¿Sabe? En estos precisos momentos en que alrededor del mundo está este virus, ¿verdad?, ya avanzando y visitando a un montón de personas, ¿sabe? Me he enterado de algunos que han sido contagiados y algunos que no. Lo que les digo es, ¿sabe qué? Todos debemos de estar bien, aliméntese bien, tome mucha agua, tome vitamina C, la vitamina D y el zinc y todo lo que pueda hacer, ¿verdad? Pero, porque le digo, nadie sabe cómo está su sistema inmunológico, que es el que va a luchar en contra de ese virus, ¿verdad? Y de eso diríamos, claro, primeramente de la misericordia de Dios, pero Dios va a usar eso que creó en nosotros, que es el sistema inmunológico, para destruir, ¿verdad?, a ese virus. Pero ¿qué pasa si nuestro sistema inmunológico está mal? Vamos a tener, nuestro cuerpo va a sufrir muchísimo, ¿verdad? Por eso hay personas, como ve usted, los jóvenes, a ellos les da un catarrito, diríamos, ¿verdad? Y ya estuvo, un día malitos y ya como si nada. Pero a una persona que su sistema inmunológico está débil, por decirlo así, para darme a entender mejor, entonces, ¿qué pasa? Se complica todo, ¿verdad? Ahora imagínense, porque nadie sabe cómo está su sistema inmunológico, por eso hay que cuidarlo, por eso hay que alimentarnos bien, por eso hay que seguir, ¿verdad?, las instrucciones también del que nos da el conocimiento científico o la ciencia, por decirle así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, igual para el alma. Si usted considera, y aunque se considere que está bien, yo creo que muchas veces, aún tal vez sin darnos cuenta, cometemos pecado. Tanto así que el mismo libro de Santiago dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Se imagina? ¿Sabe usted que leer la Biblia será bueno o será malo? Pues obviamente es bueno. ¿Y si no la leemos? ¿Orar será bueno? Claro que es bueno. ¿Y si no lo hacemos? Estamos en pecado, así dice Santiago. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por esa razón, siempre tenemos que estar a cuentas con Dios. Tenemos que ponernos a cuentas a Él todos los días y a cada instante que nos recordemos, ¿verdad? Ahora usted sabe que nosotros somos tan frágiles que en un momento puede nuestro cuerpo, ¿verdad?, desfallecer. Podemos estar ahora bien, pero en la noche no sabemos, o mañana no sabemos, ¿verdad? De repente con un fuerte dolor se le va a ir la energía y tantas cosas que se pueden complicar, porque somos muy frágiles. Puede ser que hoy estemos bien, pero mañana tal vez, ¿verdad?, ya estaremos allá en el cielo, en el paraíso con Dios. Bueno, eso es nuestra esperanza, pero ¿qué pasaría si no nos ponemos a cuentas con Dios? Por eso debemos de hacerlo cada día, cada mañana al despertar, decirle gracias, Señor, y ponernos a cuentas, ¿verdad?, en el largo del día. Cuando salgas de tu casa, no puedes salir y no debes de salir si agarrar tu carro y subirte y vámonos ya, no.
hay que decirle, Señor, ayúdame, guárdame, cuídame, perdóname, Señor. Ayúdame a ir en paz en medio de este gran tráfico donde tendré que manejar. Y ahí mientras manejas, camina en comunión con Dios. Qué hermoso se siente manejar así. Te aseguro que si alguien pasa delante de ti, vas a decir, bueno, Dios te bendiga, adelante, síguele. Yo voy aquí en la presencia del Señor. Es importante que estemos todos a cuentas con Dios. El punto número 3 es que Santiago nos enseña cómo orar. ¿Cuál es la mejor forma de orar? Santiago en estos versos que leímos nos da dos respuestas. La primera, dice él que se necesita la confesión de pecado, no solo ante Dios, sino también con otros. Esto es bien importante, porque a veces resulta más fácil confesar los pecados a Dios que confesarlos a otras personas. Pero con el pecado con frecuencia se crean dos barreras. Esto es lo que pasa, que el pecado crea dos barreras. Una barrera es de nosotros contra Dios y la otra entre nosotros y otros seres humanos. Para eliminar entonces estas barreras tenemos que confesar nuestros pecados. Como decía hace un momento, muchas veces es fácil para nosotros ponernos a cuentas con Dios. Pero cuando Santiago dice confesaos vuestros pecados los unos a los otros, significa que tú y yo nos ponemos a cuentas con Dios. Sí, y le decimos, Señor, perdóname porque le hice esto o lo otro a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo o al compañero de trabajo, quien sea. Pero lo que Santiago nos está diciendo, sí, vamos con Dios, pero también tenemos que ir con ellos, con las personas a quienes ofendimos. Porque tan fácil sería para mí, es decir, mire, amigo, escúcheme, porque fíjese, cometí un pecado y ya le pedí perdón a Dios, pero también vengo aquí, usted que me ayude a perdonar. Pues él, ¿qué va a hacer? Él o ella. Yo tengo que ir con Dios y luego con las personas a quienes yo ofendí, porque ahí están ofendidos. A ellos tengo que ir también a ponerme a cuenta. Después de hacerlo con Dios, voy con ellos, ¿verdad? Claro, teniendo el cuidado de cómo hacerlo, porque después, ¿verdad? Uno va a pedir perdón y se puede complicar más la situación. También es una realidad. Pero lo que Santiago aquí nos dice a nosotros y nos enseña es que debemos de ir con Dios, pero también con las personas a quienes les hemos hecho daño. O sea, ir a confesar nuestro pecado con la persona a quien ofendimos. Y déjeme decirle que eso no es muy fácil. Pero sí se puede. Sí podemos y debemos hacerlo, porque esto es lo que dice la palabra. Porque entonces muchas veces nuestras oraciones no son contestadas, porque ¿qué autoridad, verdad, podemos tener, aunque puedo decirlo así, delante de Dios, si no estamos bien con nuestro prójimo? Dios espera, como dice Santiago, que vayamos con nuestro prójimo. Y cuando no hay nada, entonces no hay ninguna barrera, entonces podemos ir confiadamente ante el Señor a pedirle lo que necesitemos. Bien, segundo también, Santiago dice que oremos unos por otros. Esto es bien importante porque muchas veces, ¿sabe cuál es lo más común y más normal? Es que yo, voy a poner como ejemplo, que yo pida por mí, Señor, dame esto, dame lo otro, dámelo, Señor, ayúdame, bendíceme, guárdame, cuídame, sáname, ¿verdad? Eso es lo más normal. Y yo digo, pues está bien, pero es mejor si nosotros obedecemos a la palabra cuando dice que debemos de orar unos por otros. Ya no me concentro solamente en mi persona, sino que intercedo por aquellos que yo sé que también están pasando por alguna necesidad. Esto consiste entonces, de orar unos por otros, en una intercesión pura y desinteresada. Y esto es lo agradable a Dios, porque no estás pidiendo para ti simplemente, sino que estás pidiendo para otros. ¿Y sabe cuál es lo interesante? Que cuando usted pide para otros, ¿sabe quién recibe? Tú mismo recibes, porque Dios les va a dar a ellos.
pero te va a recompensar también a ti, porque es agradable a Dios. Fíjate que nosotros pidamos por otras personas. Así es que tenemos que interceder así, de esa manera desinteresada. Hacer entonces mucha oración por otros es una experiencia espiritual saludable. La oración puede ser silenciosa y privada, pero vale mucho. Algunas veces la gente ni siquiera se entera que tú, ¿verdad?, estás orando por ellos. Esa es la oración, esa es clave. Hay veces que la gente ni sabe, ¿verdad?, que estamos orando por ellos, ni se imaginan. Pero es bueno y es agradable a Dios el interceder por las necesidades de otros. Así que en este momento piensa, ¿por quién o por cuál persona podrías interceder ahorita mismo? Ahorita mientras terminamos estos consejos que te estoy dando, piensa, ¿por quién te gustaría orar? ¿O por qué no en tu oración le dices, Espíritu Santo, revélame dónde y quién está en necesidad? ¿Dónde está la necesidad de esta persona? ¿Qué es lo que necesita? Enséñame a orar, Espíritu Santo. Dime qué es lo que está pasando con estas familias o cuáles familias, por qué familias quisieras en este momento que yo intercediera. Eso es agradable a Dios y vale mucho. Sí, la oración entonces es necesaria y también es útil. Yo creo que deberíamos de desarrollar así el hábito de ser persona de oración. Y para esto yo sé que todos vivimos bastante ocupados, tenemos uno y otro compromiso y andamos de aquí para allá. Pero aún en medio de eso, ¿sabes qué? Es bueno que hagamos un tiempo de oración. Ahora te preguntas, ¿y cuánto tiempo será? ¿Cuántas horas tendré que dedicar yo en oración? ¿2 horas, 3 horas, 4, 5 horas al día? Yo no sé. Tú con Dios decides el tiempo. Mira, hay veces que tenemos que hacer oraciones, mira, en segundos. Yo te voy a decir una oración que fue hecha en segundos. ¿Te recuerdas cuando Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua, ¿verdad? ¿Te recuerdas que Pedro hizo eso? ¿Y qué hizo Pedro? Se fue, pues empezó a caminar, pero cuando se dio cuenta que lo que él estaba haciendo era algo sobrenatural, vino temor, vino duda a él. Y después, cuando ya viene esa duda, ¿qué hace? Hace una oración que duró segundos. ¿Qué fue su oración de Pedro? Señor, sálvame. Eso fue toda la oración. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Escuchó esa oración? Sí. Le dijo, Señor, sálvame. 2 palabras nada más. ¿Cuánto invirtió? 5 horas de oración. ¿Te imaginas Pedro orando 5 horas? Señor, mira, y poniéndose a cuentas con él. Por eso dije que antes, ¿verdad?, tenemos que estar siempre a cuentas con Dios porque no sabemos el momento que podamos pasar. Pedro en ese entonces, él dijo, Señor, sálvame. ¿Te imaginas si hubiera empezado a orar por 2 horas, verdad? Se hubiera ahogado. Pero él hizo una oración muy cortita, Señor, sálvame. Pero te aseguro que Pedro estaba en una comunión con Dios, con Jesús, conocía a su maestro, ¿verdad? Entonces eso es importante que debemos de hacer también nosotros. Hay momentos en la vida en los cuales no vamos a tener mucho tiempo para orar porque un accidente, no sé si te ha tocado a ti, vas manejando y de repente se te atraviesa un carro. ¿Te da tiempo a decir todo el Padre Nuestro? Por decirte así, no estoy hablando mal del Padre Nuestro, simplemente estoy trayéndolo como un ejemplo de que el Padre Nuestro, póngale, dura, ¿qué? 2 minutos. Pero vas en una carretera y de repente se atraviesa un carro, una persona, lo que sea, y entonces, ¿qué haces tu oración? Padre Nuestro que estás santificado, y empieza, no, Señor, ayúdame. Lo primero que decimos, ¿no? Señor. Es lo único que podemos decir. Y Dios nos ayuda. Esa es una oración cortita también. No quiero decir con esto que siempre te acostumbres a orar oraciones cortas. Tú empiezas a orar y a clamar a Dios en la mañana, tarde, noche, a la hora que sea, ¿verdad?
pero busca un espacio para él. Tal vez puedes orar, incluso hasta cuando vas manejando. Ahí puedes ir orando. Claro, obviamente no puedes cerrar los ojos, ¿verdad? Porque vas manejando, vas al control de un automóvil que es una arma también para matar a alguien. Entonces, pero vas orando. Y eso es importante, desarrollar eso, ¿verdad? También cualquier momento, estás en la casa, estás ahí en la cocina, estás cocinando, estás lavando algunos platos, lo que sea. Ahí puedes estar en comunión con Dios, o pones música y le alabas. ¿Te recuerdas lo que decía Santiago? Que aquí había que cantarle también al Señor. Podemos desarrollar eso, ¿verdad? De cantarle a Dios, que es una oración, es una exaltación a Dios. Hablar con Dios entonces en alabanzas y peticiones debería de ser como una necesidad primordial. Así o igual manera, ¿verdad? Como la comida es alimento para el cuerpo. ¿Cuántas veces comemos o comemos regularmente, digamos, normalmente todos los días, ¿verdad? Algunos pues hacemos, ¿verdad? Gracias a Dios, 3 tiempos de comida. Algunos hacen 5 porque comen sus 3 tiempos. Entre cada tiempo de comida, ¿verdad? Hacen su refrigerio, su refacción, su snack, como le quieran llamar. Y ahí, ¿verdad? Son 5 veces al día para nutrir su cuerpo. Pero la oración es el alimento del alma. ¿Cuántas veces alimentas tu alma? ¿Cuántas veces te comunicas con Dios? Si el alma se alimenta de esa comunión, de esa comunicación con Dios, entonces, así literalmente, ¿cuántas veces alimentas el alma? ¿Verdad que es importante? Por eso, mi consejo de hoy es: busquemos a Dios mientras podamos buscarlo, como dice su palabra, porque no sabemos qué es lo que viene. Si algo más difícil viniera sobre nuestras vidas, estamos preparados porque Dios está con nosotros, porque lo amamos, porque lo honramos, lo buscamos, tenemos comunión con Él, y eso nos da la fuerza y la fe para enfrentar venga lo que venga, sea enfermedad, sean problemas económicos, familiares, matrimoniales, lo que sea. Tendremos la fe y la fuerza para enfrentar lo que sea, porque Dios está con nosotros y estamos, ¿verdad? No solamente el cuerpo físico bien nutrido, sino que más importante aún, nuestra alma está así ministrada, llena de la presencia de Dios, bien alimentada con oración, y está así fuerte y firme, creyendo y confiando en el Señor y obedeciéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te animo a que en este momento oremos juntos, y al terminar esta corta oración va a haber un canto ahí. ¿Por qué no te unes? Y también que sea un canto de oración, de exaltación y de bendición al Dios que nos ama. Amén. Padre, gracias por el consejo tuyo. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica y que podamos buscarte todos los días de nuestra vida. Que podamos, Señor, así anhelar y tener ese contacto, esa comunión contigo todos los días, en las mañanas, al mediodía, al anochecer, Señor, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, que nuestra vida gire, Señor, en torno a ti y podamos tener esa comunión todos los días, Señor, porque tenemos ejemplos en la palabra tuya, en la Biblia, Señor, que nos enseñan a cómo caminar ahí, Señor, buscando tu rostro cada día, Señor. Ayúdanos para que así sea. Inspíranos y déjanos seguir viendo, Señor, tu inmensa bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias, Señor, por responder a todas nuestras oraciones. Y te seguiremos pidiendo, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, Señor, y te creemos a ti, Señor, que vas a estar siempre con nosotros todos los días y nos vas a ayudar. Gracias por esa bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu
gloria. Por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu